Reciba un cordial saludo, licenciado. Mi nombre es Ashley Juliana Castellón, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Evangélica Nuevo Milenio. En esta ocasión tengo el agrado de exponer sobre el tema obligaciones y contratos, un tema muy importante del derecho, ya que regula los acuerdos y compromisos que las personas adquieren entre sí en la vida cotidiana y en el ámbito legal. A continuación les explicaré los aspectos más importantes de este tema. Como introducción, se puede decir que es el estudio de los contratos y las obligaciones constituye uno de los ejes centrales del derecho civil, ya que regula las relaciones jurídicas de contenido patrimonial que surgen entre las personas en su vida cotidiana en el ordenamiento jurídico hondureño. Estas instituciones encuentran su fundamento principal en el Código Civil, cuerpo normativo que establece las reglas relativas a la creación, interpretación, cumplimiento y extinción de los vínculos jurídicos entre particulares. Em, los contratos presentan la expresión más evidente del principio de autonomía de la voluntad mediante el cual las personas pueden celebrar acuerdos libremente siempre que esto no contravenga la ley, la moral ni el orden público. A través de ellos se organizan relaciones económicas, comerciales y sociales, permitiendo la circulación de bienes y servicios dentro de la sociedad. En este sentido, el contrato se convierte en un instrumento esencial para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad en las relaciones interpersonales. Por su parte, la obligación es el vínculo jurídico que constriñe a una persona denominada deudor a cumplir una prestación en favor de otra, llamada acreedor. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. La teoría general de las obligaciones estudia sus elementos, fuentes, clasificación, modalidades, efectos y formas de extinción, constituyendo una base indispensable para comprender el, el fundamento del derecho civil patrimonial. En los objetivos están los objetivos generales y objetivos específicos. En los objetivos generales se puede decir que analizar integralmente la teoría general de los contratos y las obligaciones en el derecho civil hondureño, comprendiendo sus fundamentos doctrinales, elementos esenciales y su aplicación. Y en los objetivos específicos tenemos identificar las principales fuentes de las obligaciones reconocidas por el derecho civil. También explicar los elementos esenciales y de validez de los contratos. También describir las distintas clasificaciones de las obligaciones y los contratos. Y por último, analizar las formas de extinción de las obligaciones y las consecuencias jurídicas del incumplimiento contractual. Concepto de obligación. Dice que la obligación puede definirse como el vínculo jurídico mediante el cual una persona denominada deudor queda sujeta a cumplir una prestación en favor de otra, llamada acreedor. Este vínculo es coercible, es decir, puede ser exigido judicialmente en caso de incumplimiento. La obligación implica una relación jurídica que produce efectos patrimoniales y que generan derechos para el acreedor y deberes para el deudor. Eh, una obligación en el derecho es una relación jurídica entre dos personas. En esta relación, una persona llamada deudor tiene el deber de cumplir con algo, como pagar dinero, entregar un bien o prestar un servicio. La otra persona se llama acreedor y es quien tiene el derecho de exigir quien se cumpla esa obligación.
Además, la obligación puede ser exigida por la ley, es decir, si el deudor no cumple, el acreedor puede acudir ante un juez para que se haga cumplir lo acordado. Por lo tanto, la obligación genera derechos para el acreedor y deberes para el deudor. Por ejemplo, si una persona compra un teléfono y acuerda pagarlo en cuotas, el comprador se convierte en el deudor porque tiene la obligación de pagar el dinero. La tienda que vendió el teléfono es el acreedor porque tiene el derecho de recibir el pago. Si el comprador no paga, la tienda puede reclamar el pago por medio de la ley. Fuentes de las obligaciones. Tradicionalmente las obligaciones nacen de diversas fuentes reconocidas por la doctrina y la legislación, entre ellas se encuentran la ley que impone obligaciones independientes de la voluntad de las partes. También el contrato que surge del acuerdo de voluntades entre personas capaces. También están los cuasicontratos que nacen de actos lícitos realizados sin acuerdo previo, pero que generan obligaciones. Y por último, los delitos y cuasidelitos que producen responsabilidad civil y obligaciones, daños y perjuicios. Y de todas estas fuentes, el contrato constituye la más importante en la práctica jurídica, ya que refleja la voluntad libre de los particulares. Tenemos los elementos de la obligación que a continuación los estaré mencionando. Tenemos el sujeto activo acreedor, que es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento. También tenemos el sujeto pasivo deudor, es quien está obligado a cumplir la prestación. También el sujeto que es que la prestación debida de dar, hacer o no hacer. También el vínculo jurídico, que es la relación que une a las partes y que es reconocida por la ley. Sin estos elementos no puede existir una obligación jurídicamente válida. También tenemos la clasificación de las obligaciones. Las obligaciones pueden clasificarse de diversas maneras. Y tenemos civiles y naturales, que las civiles son exigibles judicialmente y las naturales no otorgan acción para exigir su cumplimiento, pero si se pagan voluntariamente no pueden repetirse. También tenemos de dar, hacer y no hacer. Esta es según el tipo de prestación. También tenemos las divisibles e indivisibles. Esta es dependiendo de si pueden cumplirse por partes. También las solidarias y mancomunadas. Estas son según la pluralidad de sujetos. Y también principales y asesorías, que estas son dependiendo de si subsisten por sí mismos o dependen de otra obligación. Estas clasificaciones tienen relevancia práctica al momento de determinar la forma de cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento. Concepto de contrato. Dice que el contrato es un acuerdo de voluntades destinados a crear, modificar o extinguir obligaciones. Esta constituye una de las principales fuentes de las obligaciones y se basa en el principio de autonomía de la voluntad. Un contrato es un acuerdo que se realiza entre dos o más personas donde cada una acepta cumplir ciertas obligaciones. Este acuerdo puede ser verbal o escrito, aunque muchas veces se hace por escrito para que quede claro lo que cada persona debe cumplir.
En un acuerdo participan las partes, que son las personas que hacen el acuerdo. Cada una tiene derechos y obligaciones que deben respetar. Los contratos son importantes porque ayudan a que todo sea más ordenado y justo y eviten problemas o malentendidos entre las personas. Por ejemplo, cuando una persona compra un celular en una tienda, la tienda se compromete a entregar el celular y la persona que lo compra se compromete a pagar el precio acordado. En ese momento se forma un contrato de compra-venta porque las dos partes aceptaron un acuerdo y cada una tiene una obligación que cumplir. Elementos esenciales del contrato y clasificación. Para la existencia del contrato se requiere el consentimiento, acuerdo libre y voluntario entre las partes, el sujeto, que es la materia sobre la cual recae el contrato, y la causa, la razón jurídica que justifica el acuerdo. Los contratos pueden clasificarse en unilaterales y bilaterales, también gratuitos y onerosos, también consensuales, reales y solemnes, también principales y accesorios, y por último, nominados e innominados. Para que un contrato exista, se necesitan tres elementos principales. El primero es el consentimiento, que significa que las personas que participan en el contrato están de acuerdo de forma libre y voluntaria. El segundo es el objeto, que es aquello sobre lo que trata el contrato, por ejemplo, un servicio, una venta o un alquiler. Y el tercero es la causa, que es la razón o el motivo legal por el cual se realiza el contrato. Por ejemplo, si una persona alquila una casa, ambas partes están de acuerdo con el contrato o con el consentimiento. La casa que se alquila es el objeto y la causa es que una persona necesita vivir en la casa y la otra recibe un pago por el alquiler. Además, los contratos se pueden clasificar de diferentes maneras, como por ejemplo unilaterales o bilaterales, gratuitos u onerosos, entre otros, dependiendo de la obligación y características que tenga cada contrato. Efectos del contrato. El contrato produce efectos jurídicos obligatorios entre las partes, debe ejecutarse de buena fe, principio fundamental en el derecho civil. El incumplimiento genera responsabilidad civil, pudiendo dar lugar a la resolución del contrato o la indemnización de daños y perjuicios. Esto significa que cuando dos o más personas hacen un contrato se crean obligaciones legales entre ellas, es decir, cada una debe cumplir lo que prometió. Además, el contrato debe cumplirse de buena fe, lo que significa actuar con honestidad y responsabilidad. Si alguna de las partes no cumplen con lo acordado, puede tener consecuencias legales como cancelar el contrato o tener que pagar daños y perjuicios. Un ejemplo de ello es que si una persona alquila una casa y firma un contrato donde se compromete a pagar cada mes, debe cumplir con ese pago. Si no paga, el dueño puede terminar el contrato o exigir el pago del dinero porque el contrato tiene efecto legal que obliga a las partes. Importancia en la práctica jurídica. El conocimiento de la teoría de los contratos y las obligaciones es indispensable para el ejercicio profesional del derecho. En el ámbito notarial permite la correcta redacción de instrumentos públicos. En el ámbito judicial facilita la defensa de los derechos patrimoniales y en las asesorías legal contribuye a prevenir conflictos y garantizar seguridad jurídica. La teoría de los contratos y las obligaciones es importante en la práctica jurídica porque permite
a los profesionales del derecho de redactar documentos legales correctamente, defender los derechos de las personas en los tribunales y asesorar para evitar conflictos. Un ejemplo es que cuando dos personas firman un contrato de alquiler, el abogado puede redactarlo bien para que ambas partes cumplan lo acordado. Y si surge un problema, utilizar ese contrato para defender los derechos de su cliente. Y bueno, pues en conclusión, pues los contratos y las obligaciones constituyen la base del derecho civil patrimonial, ya que regulan las relaciones jurídicas entre particulares y garantizan estabilidad en las transacciones económicas y sociales. El, el estudio de sus elementos esenciales y requisitos de validez que permiten prevenir nulidades y conflictos, fortaleciendo la seguridad jurídica en el tráfico jurídico. Y las distintas formas de extinción de las obligaciones y las consecuencias de incumplimiento demuestran que el ordenamiento jurídico hondureño ofrece mecanismos eh, adecuados para proteger los derechos de las personas y mantener el equilibrio en las relaciones contractuales. Y pues con esto finalizo mi exposición. Espero que la información haya sido clara y útil. Muchas gracias por la atención.